Los elementos son sustancias básicas que componen la materia. A la luz de la aparente infinidad de materia comprendidos en los sistemas homogéneos y heterogéneos, encontramos la sorpresa que existe una cantidad finita de elementos conocidos. La tabla periódica que se muestra en la imagen da cuenta de 118 elementos. De estos, no todos tienen la misma importancia, ni tampoco se encuentran con la misma abundancia. El 90% de la porción de la Tierra que conocemos por su peso se compone únicamente de 5 elementos: oxígeno, silicio, aluminio, hierro y calcio. Más del 90% del cuerpo humano está compuesto por 3 elementos: oxígeno, carbono e hidrógeno. Los elementos son las sustancias fundamentales a partir de las que se obtienen todas las demás sustancias. No se pueden fragmentar por medios químicos en sustancias más sencillas. Cada elemento está identificado con un símbolo químico que es una abreviatura de una o dos letras. La primera se escribe con mayúscula y si tiene segunda con minúscula. Según los postulados de la teoría atómica de Dalton, los elementos están compuestos de partículas extremadamente pequeñas denominadas átomos. Todos los átomos de un elemento son idénticos. Los átomos de diferentes elementos tienen distintas propiedades, incluyendo de diferentes masas. Los átomos de un elemento no pueden ser transformados en otro tipo de átomo mediante reacciones químicas. Los átomos no pueden ser creados ni destruidos mediante reacciones químicas. Se hace esta aclaración porque se sabe que los átomos pueden ser divididos a través de métodos de física nuclear. Los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. En un compuesto, el número relativo y la clase de átomos son constantes. Esto se refiere a la ley de proporciones definidas del video anterior. Los átomos son las piezas de construcción más pequeñas de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Aunque con nuestros ojos no podamos ver un átomo o ni tan siquiera un billón de átomos, sin embargo, cuando billones y billones de átomos se combinan, la característica de cada átomo se asocia a la de la siguiente, hasta que se hacen perceptibles para nuestros sentidos. Por ejemplo, un pequeño fragmento del elemento cobrizo y brillante que denominamos cobre consiste en una gran cantidad de átomos de cobre. Nuestra comprensión de la estructura atómica es muy precisa. Los químicos y los físicos son capaces de utilizar una serie de aparatos muy complejos para medir con gran detalle todas las propiedades de los átomos en forma individual. Los datos que se han ido acumulando a través de esos estudios establecen que el átomo tiene una subestructura constituida por pequeñas partículas, por lo que químicamente se puede tener una concepción muy simple del átomo debido a que solo 3 partículas subatómicas tienen importancia desde el punto de vista del comportamiento químico. Estos son los protones, los neutrones y los electrones. También se puede establecer a través de diversos estudios que estas partículas subatómicas están asociadas a diferentes tipos de cargas eléctricas, estableciendo que los protones tienen carga positiva y los neutrones son partículas sin carga. Ambas forman un núcleo denso en el centro del átomo. Orbitando alrededor de este núcleo se encuentran los electrones que poseen una carga negativa. Todas las partículas subatómicas son extremadamente pequeñas si se comparan con cualquier objeto a nuestro alrededor. Un protón tiene una masa de 1,7 por 10 a la menos 24 gramos, o el número que se muestra en pantalla, y la de un neutrón es de magnitudes similares. La masa del electrón es muy inferior a estos valores. Para expresar masas tan minúsculas de un modo más fácil, los químicos emplean la unidad denominada unidad de masa atómica, o U.
Una U se refiere como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono con 6 protones y 6 neutrones. En biología, la unidad de masa atómica se llama Dalton, en honor a John Dalton, quien estableció los postulados de la teoría atómica como fue enunciado anteriormente. En la escala U, Dalton, tanto el protón como el neutrón tienen una masa de una U, o un Dalton. Como la masa del electrón es tan pequeña, normalmente se ignora a la hora de hacer cálculos de masa atómica. La tabla indica proporcionalmente las masas de cada partícula subatómica, su carga y su ubicación en la estructura atómica. La identidad de un elemento depende del número de protones que contenga su núcleo. De hecho, podemos definir un elemento como una sustancia cuyos átomos tienen el mismo número de protones. El número de protones es denominado número atómico. Un átomo es eléctricamente neutro, lo que quiere decir que el número de protones en un átomo es igual al número de electrones. Este balance electrónico proporciona al átomo una carga formal de 0. Por lo tanto, el número atómico indica también su número de electrones cuando se considera al elemento como elemento neutro. El número atómico se muestra en cada elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, el átomo de hierro tiene número atómico 26, por lo que tiene 26 protones en el núcleo y 26 electrones orbitando. El átomo de carbono tiene un número atómico de 6, por lo que tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones orbitando. Mencionamos anteriormente que los protones y los neutrones determinan la masa del núcleo. Para cada átomo se define además el número másico como la suma del número de protones y neutrones en el núcleo. Por ejemplo, un átomo de hierro que contiene 26 protones y 30 neutrones tiene un número másico de aproximadamente 56. Un átomo de carbono tiene 6 protones y 6 neutrones, por lo que su número másico es de 12. A este número también se lo denomina peso atómico. Para cada elemento, la cantidad de neutrones puede variar, pero en tanto que no cambie el número de protones, siempre estaremos hablando del mismo elemento. No obstante, existen elementos con la misma cantidad de protones que difieren en la cantidad de neutrones, dando origen a los diferentes isótopos de un elemento. Volviendo a los ejemplos del hierro y el carbono, en la naturaleza existen 4 isótopos del hierro que difieren en sus números de neutrones y en consecuencia en sus números másicos. El átomo de hierro puede contener 28, 30, 31 o 32 neutrones. Estos dan origen a átomos de hierro cuyos números másicos son 54, 56, 57 y 58 respectivamente. De estos, el más abundante en la naturaleza es el hierro, que tiene 30 neutrones y cuyo número másico es 56. El carbono también tiene isótopos con 6, 7 y 8 neutrones, que dan origen al carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El más abundante es el carbono 12, aunque el carbono 14 es conocido por ser el que se mide para hacer dataciones de fósiles. Los electrones se encuentran en movimiento constante dentro del gran volumen de un átomo, lo que significa que tienen energía para ello. Los electrones con energías similares se agrupan en niveles energéticos. Los niveles energéticos pueden imaginarse como una estantería donde cada estante tiene un número y un valor energético determinado. El estante más bajo tiene el número 1 y el siguiente el 2, y así sucesivamente.
Los electrones solo pueden estar en estos niveles energéticos. En general, los niveles energéticos más cercanos al núcleo contienen electrones con menos energía, mientras que los niveles energéticos más alejados contienen electrones con energías mayores. El número máximo de electrones que puede haber en cada nivel energético viene dada por la expresión 2n al cuadrado, donde n es el número de nivel energético principal. Por lo tanto, el nivel energético más bajo, 1, puede contener 2 electrones. El nivel 2 puede contener hasta 8 electrones, el nivel 3 hasta 18 electrones y el 4 puede albergar hasta 32 electrones. En los átomos de los elementos que se conocen hasta la fecha, los electrones llegan a ocupar un máximo de 7 niveles energéticos. Los electrones no se disponen en trayectorias definidas alrededor del núcleo, sino que ocupan orbitales. La mejor manera de definir un orbital es considerarlo como una región alrededor del núcleo donde existe una elevada probabilidad de que se encuentre un electrón. Cada orbital puede alojar un máximo de 2 electrones. Existen diferentes tipos de orbitales. Por ejemplo, en el nivel energético número 1 contiene un orbital denominado S. Un orbital S es esférico. Hay un orbital S en cada nivel energético n. Cabe aclarar que la esfera representa un volumen de probabilidad para encontrar un par de electrones en esa región. En el nivel energético 2 hay orbitales S y hay orbitales P. Los orbitales P tienen 2 lóbulos y hay 3 orbitales P orientados en las 3 dimensiones, pudiendo albergar hasta 6 electrones, por lo que suman 8 electrones para n igual 2. A partir del nivel energético 3 hay también 5 orbitales D que pueden albergar hasta 10 electrones, que suman 18 para n igual 3. En el cuarto nivel hay 7 orbitales F que pueden albergar hasta 14 electrones que suman 32 electrones para n igual 4. No obstante, la distribución de los electrones en los orbitales no sigue estrictamente un orden ascendente como en la estantería que mostramos anteriormente, sino que el llenado de los orbitales sigue un esquema de Moller. Como se puede ver, hasta el orbital 3p hay un orden ascendente, pero seguidamente del 3p se completa el orbital 4s antes que el 3d. Y así prosigue siguiendo el orden que se muestra en la figura. Supongamos los siguientes ejemplos. El nitrógeno tiene número atómico 7, por lo que tiene 7 protones en el núcleo y 7 electrones orbitando. Estos electrones se ubicarán de la siguiente manera. En el 1s habrá 2 electrones, en el 2s habrá 2 electrones y en el orbital 2p habrá 3 electrones. En total habrá 7 electrones distribuidos en los primeros 2 niveles de energía. Veamos un caso de un elemento mayor. El hierro tiene número atómico 26. Por lo tanto, se distribuirán 26 electrones. En el 1s habrá 2, en el 2s habrá 2, en el 2p habrá 6, en el 3s habrá 2, en el 3p habrá 6. Y siguiendo el diagrama de Moller, continúa en el 4s con 2 electrones. Seguidamente se completará el 3d con 6 electrones. En total tenemos distribuidos 26 electrones en 4 niveles energéticos. De esta manera se pueden realizar las configuraciones electrónicas de todos los átomos.